A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Estamos en un nuevo programa de Petróleo y Desarrollo y en este tema vamos a tratar lo que se refiere al subsidio de los combustibles y que es uno de los temas que está siendo ventilado en la Asamblea Nacional en un juicio político impulsado por los asambleístas Salvador Quispe y Luis Almeida al señor exministro de Energía y Recursos Naturales No Renovables. Me refiero al ingeniero René Ortiz Durán. Para tratar el tema, los hemos invitado al ingeniero Fernando Reyes, quien es el vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos y Ambiental de Pichincha, y al señor ingeniero David Almeida, que él es presidente de la Asociación Nacional de Trabajadores del Petróleo y de la Energía. Así que bienvenidos. Tratemos de hacer respuestas muy cortas para abordar el tema y de esa manera cubrir la expectativa que tenemos sobre los subsidios. Estimado Fernando, ¿cuál es tu criterio sobre este tema de los subsidios? El gobierno anterior y el actual dice de que hay subsidios porque está incrementándose el precio del petróleo y también lo sostuvo el gobierno anterior y el señor y los ministros en ese entonces de Economía y Finanzas, Mauricio Pozo, antes de él el ingeniero Martínez y en el área petrolera el ingeniero René Ortiz. La pregunta es, ¿existen o no existen los subsidios cuando el precio del petróleo se va incrementando diariamente y se cree que para diciembre de este año, algunos dicen que llegará a $100. Ayer vi un reportaje de CNN que dice que hay una contracción de la oferta de carbón, una contracción del gas natural y una contracción también del petróleo y que la demanda es muy grande, ¿no? Así que ustedes como especialistas, ¿cuál es el punto de vista del ingeniero Fernando Reyes, vicepresidente del Colegio de Ingenieros Geólogos, Minas y Petróleos de Pichincha? Bienvenido. Muchas gracias, Henry, por esta nueva oportunidad. Pues, como preámbulo básico, cabe señalar que aproximadamente el 31% del petróleo producido solamente ha sido industrializado y se ha quemado, y solamente se ha industrializado el 10% del gas asociado que sale conjuntamente con el petróleo y que no cuesta nada. Esto da una medida de que efectivamente casi todos los gobiernos han incumplido con el artículo 5 de la ley de hidrocarburos. Eso por un lado. Por otro lado, si vemos la cadena de valor de Petroecuador, vamos a ir viendo de que se tiene inversiones, costos, gastos, ingresos, impuestos y todo eso. Y en términos concretos, la cadena de valor muestra ganancias, es decir, que es una empresa que está generando ganancias. Ahora, puntualmente, como el Ecuador importa el 70% de los derivados debido a que no se ha cumplido el artículo 5 de la ley de hidrocarburos, se tienen ciertas diferencias negativas. Estas diferencias negativas es lo que les denominan subsidios. Y ahí está el cuestionamiento, ¿no? Porque definitivamente no hay un marco legal que te hable de subsidio de los combustibles, sino en términos generales solamente habla de subsidios que se llevan a la industria, otro tipo de subsidios. Pero deberían ser específicos para que se explique
cómo es que pueden darse subsidios a los combustibles. Entonces, siendo así, lo que tocaría es tal vez ir reduciendo la diferencia que implica, por ejemplo, la cantidad de dinero que le está saliendo al país por la importación de los combustibles a un precio definido, por ejemplo, por el barril de diésel, versus los ingresos que se tienen por sus ventas a nivel interno, más los impuestos a la renta. Inexplicablemente, en la cadena de valor de Petroecuador y en general en toda la actividad hidrocarburífera, el servicio de rentas internas es el que se encarga, obviamente, de recoger, por llamarlo así, los dineros, producto del impuesto a la renta y del IVA. Pero son producidos por actividades productivas como es la industria del petróleo. Entonces, menos ingresos dan una diferencia negativa. Y de esa diferencia negativa está, mejor dicho, la compra de los combustibles está en función de la compra de lotes de barriles, de lotes pesados en barriles y en precios por barril. No está en función del WTI, no tiene por qué estar en función del WTI. Lo mismo aplica para la importación de naftas y para la aplica también para el gas licuado de petróleo. Entonces, nuestro punto de vista es de que no hay subsidios, lo que hay es diferencias y debería democráticamente discutirse cómo ir reduciendo estas diferencias. Correcto. Estimado David, usted como presidente de la Asociación Nacional de los Trabajadores del Petróleo y la Energía, ¿cuál es su punto de vista respecto de esta tesis que se viene dando desde el gobierno anterior de que los combustibles están siendo altamente subsidiados? Adelante, bienvenido. Gracias, Henry. Un saludo a Fernando también, porque comparto con él y a la audiencia. A ver, primero, para nosotros no hay subsidio a los combustibles, eso se puede demostrar a través de cálculos basados en cifras oficiales, y también lo que sí hay es, en cambio, una falta de transparencia en la forma de calcular ese subsidio. Y también hay una incongruencia en las cifras presentadas. Para empezar, fíjense ustedes que cuando se pidió el decreto 883 en octubre del 2019, el presidente Lenín Moreno, el ministro Martínez, en aquella época hablaban de 1.400 millones de dólares de subsidio a los combustibles. Luego, en 2020, se libera el precio de los combustibles, lo que supondría que debe bajar el subsidio. Pero en la proforma presupuestaria que presenta el gobierno de Guillermo Lasso en 2021, resulta que encontramos que el famoso subsidio a los combustibles está ahora en 1.900 millones de dólares, es decir, 500 millones de dólares más de lo que se hablaba en 2019, lo que de por sí es ya contradictorio. ¿Cuál es el problema? El problema es que no nos han transparentado cómo es que llegan al cálculo de esa cifra de subsidio. Y cuando nosotros hacemos un análisis, como mencionaba Fernando, de la cadena de valor, es decir, de cuánto es lo que nos cuesta a nosotros producir los derivados localmente, cuánto nos cuesta importar la parte que nosotros recibimos de fuera de los derivados, y analizamos también los ingresos, que quiere decir la venta interna, lo que se recibe por venta interna de combustibles y lo que se recibe por exportación de derivados también, porque la ciudadanía no conoce que nosotros también exportamos combustibles, no solamente los importamos. Encontramos que el balance es positivo. Solo para dar una cifra, para 2019 nosotros teníamos ya que el costo de producción de la parte que nosotros producimos localmente, que representó el 36% de lo que se consumió internamente, representó un costo de 1.281 millones de dólares, haciendo cálculos basados en cifras oficiales del informe estadístico de Petroecuador de 2019. Y lo que importamos le costó al país 4.154 millones de dólares. Por otra parte, en el caso de los ingresos, el país recibió ingresos por 805 millones de dólares en por exportación de derivados, y por venta interna de combustibles recibió 4.783 millones de dólares, lo que nos deja un saldo positivo ya en 2019, antes de la liberación de precios, de 152 millones de dólares positivos, es decir, utilidad en el proceso de producción y comercialización de combustible. Finalmente, para analizar al día de hoy, solo de enero a junio de 2021
se ha reportado ya una utilidad, haciendo el mismo cálculo, de 124 millones de dólares. Eso quiere decir que en realidad no hay subsidio a los combustibles, lo que hubo es un incremento de precios, porque hay que llamarlo como tal, para incrementar la utilidad del proceso y para permitir que se pueda privatizar la importación de combustibles y la producción local. Porque al momento de tener un precio regulado, como se tenía en el 2019, no era negocio para la empresa privada importar directamente los combustibles, cosa que ahora sí le resulta rentable. ¿Y qué es lo que está detrás? Tanto de los decretos que permiten la liberación de la importación de los combustibles, cuanto de las nuevas reformas legales que se propusieron en la ley creando oportunidades y que probablemente se van a enviar nuevamente a la Asamblea Nacional. Ya, volviendo al tema de costos, los datos que ustedes mencionan es en función de los datos estadísticos y también de la contabilidad de costos. Yo no sé si tiene Petroecuador una contabilidad de costos actualizada y auditada, o diríamos en otras palabras, en un concepto más amplio, yo no sé si tiene Petroecuador actualizados los estados financieros a diciembre del 2020 y auditados, que es la regla que se da para estos casos. Pero yo quisiera decirles a ustedes, si fuéramos por una contabilidad de costos, definiendo los precios, deberíamos partir de cuánto cuesta el barril del petróleo, y aquí hay una polémica, si tomamos en cuenta el costo de producción del barril del petróleo o si tomamos en cuenta el precio de exportación del barril del petróleo. Entonces nosotros hicimos un ejercicio que lo tengo en mente, porque no tengo el papel, como ustedes verán. Entonces hicimos un ejercicio con unos amigos petroleros y consideramos los datos que ha dado David Almeida y los datos que también ha dado Fernando y otros amigos. Nos dicen que el costo de producción del barril del petróleo de los campos que opera Petroecuador, no los contratos de prestación de servicios y no los otros, de servicios específicos integrados con financiamiento, que lo quisieron legalizar a través de esta reforma creando oportunidades, pero tomamos un costo de $16, ¿ya? Yo no tengo los costos actualizados, sino a partir de lo que me dijeron los compañeros, $16, más un costo de transporte por el SOTE, cerca de $1, que era exagerado, porque en el tiempo mío, cuando trabajaba en la empresa, se tenía un costo de 50 centavos de dólar por cada barril, un costo de refinación de $10, un costo de transporte de los combustibles por los poliductos y en terminales cerca de $1, y un costo del 11% que les paga el Estado a las compañías, a las empresas comercializadoras y distribuidoras, más o menos de $11 me parece que dio. Estoy tratando de confiar en mi mente de lo que revisé, y más o menos un impuesto del IVA del 4 ni sé cuánto por ciento, total que daba aproximadamente, sumando todos esos datos, $49, y que dividiendo para 42 que tiene el barril de hidrocarburos, nos daba como $1.17. No sé si lo que hicimos era una cosa correcta, no, simplemente hicimos un ejercicio, ¿no? Porque no teníamos los datos de contabilidad. Pero ¿creen ustedes que eso podría ser una correcta metodología para definir costos de producción y luego determinar la renta? Nosotros determinamos una renta más o menos del 35% hasta el 35%, o del 35% como establece la ley. Al respecto, yo sí quisiera que le expliquen a la audiencia cuáles son los parámetros de los costos de producción de un barril de un barril y de un galón de gasolina, de combustibles, y si es correcto el tomar en cuenta de que el barril de petróleo que va a la refinería es lo correcto considerar costos de producción o más bien precio de exportación de ese barril. Por favor, que lo detallen y que en función de eso ojalá poder aproximar un verdadero costo de los combustibles de la producción nacional. Y de la producción importada, eso lo voy a hacer como tercera pregunta, simplemente de la producción nacional. Adelante, Fernando, y después David. Bueno, para no llenarnos de nuestros números, basta revisar las estadísticas financieras de Petroecuador entre enero y agosto de este año, del capítulo en donde están los presupuestos tanto de inversiones como
financieras y es la única información que está entregando Petroecuador. ¿A qué año es eso? Falta de transparencia. ¿A qué año? Es falta de transparencia. Sí. Entonces, sobre esa base, también se tiene en otros cuadros lo que significa los ingresos por exportaciones, obviamente se está retirando lo que corresponde a los prepagos, lo que implica la importación de los combustibles, y entonces se tiene de que el saldo positivo en 8 meses para Petroecuador de ingresos brutos fue de más de 5.000 millones de dólares. De estos gastos, obviamente tiene que ir reduciendo los costos y amortizando las inversiones. De tal manera, como decía hace un momento David, vamos a la final del año anterior ya incluyendo impuestos, ya dándole el carácter de financiero a esto, pues vamos a ver de que efectivamente los ingresos van a ser positivos. Ahora, dentro de toda esa cadena de valor, que sí hay que verlo, tendríamos que ver efectivamente lo que implica los costos de producción de la extracción de un barril, que está en $17 aproximadamente, y esto está en estas condiciones debido a la presencia de los contratos de prestación de servicios con financiamiento, cuyo financiamiento esté en función de los pagos que le hace Petroecuador. No es que las empresas tienen las inversiones listas en un banco como para que en un momento dado del contrato puedan esos dineros liberar, sino que es de donde están saliendo los financiamientos. Ahora, algo que lo que podríamos un poco discrepar es en el hecho de que el costo de carga a las refinerías es cero. Es cero porque efectivamente Petroecuador, una vez que toma el petróleo fiscalizado, tiene dos rubros con ese petróleo fiscalizado. Uno, las cargas a las refinerías, y dos, la exportación. Y como producto de la exportación es lo que se tiene la amortización de los costos de producción. Entonces, eso supone de que el costo de producción, el costo de entrega a la refinería del petróleo aquí en el Ecuador es cero. Y eso se puede ver cuando se ve un cuadro en donde solamente como parte del costo de los combustibles ingresan los costos de importación, los costos de producción en las refinerías, más el IVA. Y ese es el valor que se le entrega al usuario para su compra. Correcto. Entonces, lo que ya, para finalizar, insisto en que debe transparentarse el análisis de la cadena de valor en su conjunto. Petroecuador no es que tiene información, está entregando públicamente la información. Otra cosa es el manejo interesado de la información. Ahora solamente nos están diciendo de que Petroecuador viene a ser solamente una causante de costos y gastos y no de ingresos, motivo por el que habría que eliminar esos costos y gastos e ir en el proceso privatizador de campos y de refinerías. Correcto. Estimado David, a mí lo que me interesa es que a la opinión pública le demos un mensaje súper claro, ¿no? Y lo que ustedes están diciendo me parece muy correcto, ¿no? Pero si un mayor esfuerzo lo podemos hacer en la explicación, me parece que ganamos todos. Entonces, ¿qué opina de esos rubros que le mencioné, ese conjunto de rubros que le mencioné sobre costos? ¿Sería lo correcto para, en última instancia, conocer el precio final del galón de combustibles de la producción nacional? Porque sobre la importación vamos a ir a una tercera pregunta. Adelante. Sí, es correcto, Henry. A ver, lo que pasa es que uno tiene que entender de que los combustibles que se consumen localmente vienen de dos fuentes. La una es efectivamente la producción nacional, y esa producción nacional tiene costos de producción y no precio internacional. Es decir, para complementar un poco el dato, en 2019 el costo de producción de barril de petróleo local que se carga a las refinerías era $16,86 por barril. De enero a junio del 2019 ese costo es de $16,70 por barril. Entonces más o menos estamos en el rango de lo que estábamos conversando hace un momento. Ahora, lo que la ciudadanía debe tener en mente es que cuando yo cargo un barril de petróleo a la refinería,
yo no puedo decir, yo quiero que este barril se convierta solo en diésel o este barril se convierta solo en gasolina. Lo que tengo necesariamente del proceso de refinación es una serie de subproductos que van desde el GLP hasta las naftas o las gasolinas, pasando por el diésel, por el fuel oil y otros componentes, llegando hasta el asfalto, inclusive hasta residuos de azúcar. Entonces, cuando yo quiero analizar la cadena de valor de la comercialización de combustibles para determinar incluso si hay o no hay subsidio, tengo que analizar precisamente los costos globales de producción de la parte local que yo tengo en este momento, que se incluye, bien como decía Henry, la parte de producción del barril de petróleo, la parte de su transporte hasta las refinerías, la parte de la refinación y la parte de la comercialización interna a través de poliductos, y luego llegando a las estaciones de servicio, y sumarle a esto también la parte de la importación que yo realizo de naftas y diésel, porque además, para que la ciudadanía entienda, no es que yo importo directamente gasolina, súper o extra, sino que importo naftas que se mezclan en terminales de Petroecuador con productos locales de nuestras propias refinerías para obtener finalmente las gasolinas que tenemos en las estaciones de servicio. Entonces, yo tengo que hacer un análisis global de costos de producción de la parte local y costos de importación de la parte que yo traigo de fuera y compararlos luego con los ingresos que yo tengo después de vender lo que yo produzco y mezclo internamente. Es decir, la parte que exporto de los combustibles, por ejemplo, el fuel oil, que es parte del producto que sale de la refinería y que no se demanda en 100% localmente, me genera un excedente que yo exporto, ese sí a precio internacional, en donde obtengo una ganancia por esa exportación. Y luego tengo también la venta interna de combustibles, que para el sector automotriz en 2019 estaba controlado el precio, pero para otros sectores no. Es decir, yo obtengo finalmente ingresos totales globales en esa operación que, sumados a los de exportación, me generan una utilidad frente a los gastos que me representan los costos operativos de la parte local y, perdón, la parte de importación de los combustibles. Ya, en un minuto cada uno, porque estamos concluyendo el programa y quisiera comprometerlos desde ya y confirmado para de aquí a 15 días para seguir hablando del tema. Solamente un minuto, Fernando y David. ¿Por qué se toma en cuenta el WTI para la importación de combustibles cuando el Estado no es importador de petróleo para procesarlo en el Ecuador? Y entonces allí sí, pues no, si eso hiciera, sí es correcto tomar en cuenta el WTI, el precio del WTI. Al respecto, Fernando, por favor, en función del tiempo. A ver, el Ecuador compra los combustibles importados, diésel, nafta y GLP, a condiciones del precio internacional de estos volúmenes que viene importando. Obviamente estos son producto de su refinación en Estados Unidos, en donde se incluye ya el costo de la carga del barril del petróleo, más el costo de producción del producto propiamente dicho, más impuestos. Así es. Y esto te da lugar a que tengas el precio de venta a nivel internacional de cualquiera de los tres productos. Entonces, no ingresa para nada ningún crudo marcador, ni el WTI ni el Brent. Yo no sé, porque estamos comprando específicamente combustibles. Exacto. Y los compramos por lotes. Así es, exacto. 200 millones, 300 millones, ya un precio definido. Exacto. Establecido el momento que ya se hizo el concurso y se asignó. Ahí estamos. Entonces, para nada ingresan esas compras del WTI. Debería eliminarse ese razonamiento. Correcto. David, por favor. Sí, efectivamente concuerdo con Fernando, y además yo quisiera añadirle algo, ¿no? El hecho de que no solamente no se sabe de dónde, o sea, por qué indexan al WTI el precio del combustible, sino que de dónde salen las cifras del famoso subsidio. Que en realidad no se ha transparentado el método de cálculo, cayendo incluso en la contradicción que yo mencionaba al inicio del programa. Es decir, que yo tenga en 2019 1.400 millones de subsidio y después de liberar los precios tenga 1.900 millones de subsidio, ya es suficiente muestra y prueba contundente de la contradicción en la que cae el gobierno
el momento de fijar esta política de subsidios. Por eso nosotros decimos que no se justifica la liberación de precios, que deberíamos regresar no solo a congelar el precio actual, sino a regresar al precio de 2019, donde ya había utilidad. Porque el petróleo y los combustibles, así como las instalaciones de refinación, son del pueblo ecuatoriano y no nos estaban regalando nada. Ya el Estado tenía ganancias al final en la cadena de valor de los combustibles. Correcto. Queridos amigos, yo dejo planteada la pregunta para de aquí a 15 días nuevamente vernos, Dios mediante, a través de este importante medio de comunicación. Yo sí quisiera, si pudiéramos tener datos, cuáles son los costos por separado de la producción nacional y cómo debería ser el precio de los combustibles, del galón de combustibles al público, diésel y gasolinas, y también del importado. Y entiendo que después habrá que hacer yo no sé cómo hacen, ¿no? Hacen un promedio, todos suman en conjunto, no sé cómo contablemente eso se maneja. Pero bueno, lo dejamos allí, queridos amigos, y nos vemos en 15 días para continuar en este tema, porque en el tema de la importación también les dejo planteado que a mí me parece que debería tomarse en cuenta el precio SIP en cualquiera de los puertos del país, más costos internos y una utilidad y pago del IVA, y punto. Así debería ser definida la reforma a la ley de hidrocarburos. Así que gracias, la despedida, gracias, Fernando y David. Gracias igualmente, un abrazo. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes, especialista en temas hidrocarburíferos y en los ámbitos de la política, la legislación, la contratación y la política económica. Petróleo y Desarrollo.